Buenas, soy el ingeniero Hugo Casco. Conmigo van a ver en esta oportunidad la unidad número 3 que se llama compactación. Acá tenemos un sumario o índice de los temas a desarrollar en esta unidad. ¿Qué dice el sumario? Primero, una introducción para ver en qué situaciones se usa el suelo en la ingeniería civil. Compactación, damos una definición y cómo se mide. Prueba Proctor estándar es la prueba de laboratorio usada. Factores que afectan a la compactación. Vamos a analizar detalladamente los factores que afectan a la compactación. Prueba Proctor modificada es una prueba modificada para representar mejor los resultados. Compactación en campo. Vamos a ver los métodos de compactación y los tipos de compactadores. Especificaciones para compactación en el campo. Comparación de resultados del laboratorio y del campo. Y por último, control de compactación, donde vamos a desarrollar los métodos de control de compactación en el campo y conclusiones. Bueno, vamos a comenzar con la introducción. Recordando la unidad número 3, cómo el suelo interactúa con la obra de ingeniería civil. ¿Qué usos tiene el suelo? En construcción de estructuras de ingeniería, de terraplenes para carreteras, caminos o vías férreas, o bien en construcción de presas de tierra. También para defensas para inundaciones y pistas de aeropuerto. El uso que tiene también es como relleno para varios propósitos, como por ejemplo, rellenar una excavación o vacíos adyacente a una estructura. También sirve de apoyo a una estructura y como subbase para carreteras, ferrocarriles y aeropuertos. En todos estos casos, los suelos deben ser compactados. Compactación. Principio general. La compactación es la densificación del suelo por remoción de aire, lo que requiere una energía mecánica. Es un proceso que aumenta la densidad de los suelos aplicando fuerzas externas, sean estas estáticas o dinámicas. El grado de compactación de un suelo se mide en términos de su peso específico seco, gamma D. ¿Recuerdan en la unidad número 3 relaciones volumétricas y gravimétricas? Gamma D, peso específico seco, era igual a la relación entre el peso de los sólidos y el volumen total, y se medía en gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Qué efecto produce la compactación en los suelos? Aumenta la característica de la resistencia de los suelos, la capacidad de carga de cimientos sobre los suelos, la estabilidad de taludes de los terraplenes, la densidad del suelo, la resistencia al corte. Disminuye la cantidad de asentamientos indeseables, los huecos, disminuye la permeabilidad y disminuye e impide daños por heladas. Para sacar como conclusión, la compactación mejora las propiedades ingenieriles del suelo. Prueba Proctor estándar. La prueba de laboratorio usada para obtener el peso específico seco máximo de compactación y el contenido de agua óptimo es la prueba Proctor estándar. Tiene por finalidad obtener el peso específico seco máximo y la humedad óptima de compactación de un suelo para una determinada energía de compactación. Prueba Proctor estándar. Vamos a ver el procedimiento. En la prueba Proctor, el suelo es compactado en un molde que tiene un volumen de 943,30 centímetros cúbicos. El diámetro del molde es de 101,6 milímetros. Durante la prueba de laboratorio, el molde se une a una placa base en la parte inferior y a una extensión
en la parte superior. El suelo se mezcla con cantidades variables de agua y posteriormente se compacta en 3 capas iguales a través de un pisón que transmite 25 golpes a cada capa. El pisón pesa 24,4 Newton y tiene una altura de caída de 304,8 milímetros. Acá tenemos el equipo de la prueba de Proctor Standard. A la izquierda vemos el molde cuyo diámetro es de 101,6 milímetros y su altura de 116,43 milímetros. En la parte inferior del molde se aprecia la unión a la placa base y en la parte superior se ve la extensión. A la izquierda tenemos el pisón con un diámetro de 50,8 milímetros, una altura de caída de 304,8 milímetros y también el peso del pisón que es 24,4 newton. Habíamos dicho que el suelo se mezcla con cantidades variables de agua y se compacta en 3 capas iguales por medio de un pisón que transmite 25 golpes a cada capa. Para cada prueba calculo el gamma H, el gamma húmedo, recordando la unidad número 3, relaciones volumétricas y gravimétricas. Gamma húmedo era igual a la relación entre el peso total y el volumen total. En este caso, el peso sería el peso del suelo compactado en el molde y el volumen sería el volumen del molde. También para cada prueba debo determinar la humedad, como ustedes ya saben, como vieron en la unidad número 3. Recordando, mucho tenemos que recordar de la unidad número 3, existe una relación entre el gamma húmedo y el gamma D. Esa relación decía lo siguiente: gamma D es igual al gamma húmedo sobre 1 más la humedad sobre 100. Obviamente depende cómo lo tomemos la humedad, si tomemos en decimal o en porcentaje. Entonces, con gamma D y la humedad se arma una tabla y vamos a un gráfico para representar la curva de compactación. Acá tenemos los resultados de la prueba de compactación Proctor Standard. Vemos una curva, esta es una curva empírica. En laboratorio lo que se toma son al menos 5 determinaciones de gamma D y W, o sea la humedad, con distintos grados de humedad con una energía de compactación establecida. Establecida sería por el pisón. Se representa sobre unos ejes cartesianos. En el eje X colocamos el contenido de agua, W, en porcentaje. En el eje Y el peso específico seco, gamma D. Como vemos en la curva, tiene un máximo, es decir, para una humedad que llamamos humedad óptima, existe un peso específico seco máximo para ese suelo con esa energía de compactación. ¿Qué elementos tenemos en la curva de compactación? A la parte izquierda de la curva, o sea, la parte izquierda de humedad o contenido de humedad óptima, vamos a denominarla rama seca de la curva. A la parte derecha vamos a denominarla rama húmeda de la curva. También vemos una curva más a la derecha, es la línea de saturación o curva de saturación. Es la línea o curva de un suelo que tiene un volumen de aire nulo, igual a 0. La curva de saturación o curva de contenido de aire nulo o curva de 0 vacíos de aire, como aparece en la figura de la imagen anterior, es dibujada como auxiliar. Es teórica
y no depende de los resultados del ensayo Proctor. Se traza en la parte derecha por encima de la rama húmeda de la curva de compactación. Para un contenido de agua dado, el peso específico seco máximo teórico se obtiene cuando no existe aire en los espacios vacíos, es decir, cuando el grado de saturación es igual a 100%. Así entonces, el gamma seco máximo a un contenido de agua dado con 0 de vacíos se expresa de la siguiente manera. Peso específico con 0 de vacíos es igual a densidad relativa o gravedad específica por el peso específico del agua sobre 1 más la relación de vacío. Por ser el grado de saturación igual a 100%, la relación de vacíos es igual a la humedad por la densidad relativa o gravedad específica. Esto, chicos, viene de la unidad número 3. Entonces me queda el peso específico con 0 de vacíos es igual a la gravedad específica por peso específico del agua sobre 1 más la humedad por la gravedad específica. Para obtener la variación del peso específico con 0 de vacíos con el contenido de agua, se usa el siguiente procedimiento. Primero, se determina la densidad de los sólidos del suelo. Segundo, se determina el peso específico del agua. Tercero, se suponen varios valores de humedad, como por ejemplo 5%, 10%, 15%, etc. Y por último, se calcula el peso específico con 0 de vacíos. Bajo ninguna circunstancia, algunas de las partes de la curva de compactación debe encontrarse a la derecha de la curva de 0 de vacíos. Si esto ocurre, hay un error en la gravedad específica de los sólidos, en las medidas, en los cálculos, o bien en el procedimiento del ensayo o en el gráfico. Factores que afectan la compactación. El agua tiene una gran influencia en el grado de compactación. Además, existen otros factores importantes que afectan a la compactación. Son el tipo de suelo, el esfuerzo de compactación, que es la energía por volumen unitario. También vamos a nombrar otros factores que afectan a la compactación. Cada uno de ellos vamos a describirlo con más detalle. Siguiendo con los factores de compactación. Todo lo que analizamos anteriormente mostró que el contenido de agua tiene una gran influencia en el grado de compactación de un suelo. Cuando hablamos de tipo de suelo, ¿qué decimos? Decimos que su distribución granulométrica, la forma de los granos del suelo, la densidad de los sólidos del suelo y la cantidad y tipo de mineral arcilloso tienen gran importancia en la obtención del peso específico seco máximo y su contenido de agua. Distribución granulométrica. ¿Se acuerdan de la unidad número 3, cuando hacíamos la curva granulométrica? Se analizaba la estructura del suelo desde el punto de vista del tamaño de las partículas que forman ese suelo. La forma de los granos, si son redondeadas, laminares, alargadas, de cantos vivos o redondeados. Y la densidad de los sólidos. Los suelos tienen distintas partículas minerales que tienen distintos pesos específicos, algunos mayores y otros menores que otros. Y obviamente la cantidad y el tipo de material arcilloso que tiene el suelo. Acá tenemos curvas típicas de compactación para 5 suelos diferentes. Podemos observar que la curva de compactación en forma de campana
tiene un máximo bien establecido. Las ramas seca y húmeda tienen cierta pendiente. Este tipo de suelos, con óptimos claros y pendientes pronunciadas, son típicos de suelos cohesivos, presentan porcentaje de finos elevados, por ejemplo la arcilla. En cambio, cuando nos encontramos con suelos granulares, como la arena, nos encontramos con curva más plana donde el óptimo no está bien definido o no está bien claro. Acá se estudiaron las curvas de compactación de 35 muestras de suelos diferentes, donde se observaron 4 tipos de curvas de compactación: A, B, C y D. La tipo A son aquellas que tienen forma de campana y se denominan de un solo pico. Se da generalmente en suelos que tienen un límite líquido entre 30 y 70. Tipo B son curvas con un pico y medio y se da para suelos con límite líquido menor a 30. Tipo C, curvas de tipo pico doble, con suelos también con límite líquido menor a 30. Y las tipo D son las que no tienen un pico definido y se designan como tipo raro. Los suelos acá generalmente tienen un límite líquido mayor a 70. Otro de los factores es el esfuerzo de compactación. La energía de compactación por volumen unitario E usada para la prueba Proctor estándar es la siguiente. E es igual a el número de golpes por capa por el número de capas por el peso del martillo por la altura de caída del martillo sobre el volumen del molde. Si nosotros reemplazamos estos valores, acuérdense, el número de golpes es igual a 25, el número de capas es 3, el peso del martillo es 24,4 newton, la altura de caída del martillo es de 304,8 milímetros y el volumen del molde 943,30 centímetros cúbicos. Lo único que acá se cambian las unidades y reemplazando estos valores tenemos que el E vale 591,3 kilonewton por metro sobre metros cúbicos. Si el esfuerzo de compactación por volumen unitario es cambiado o alterado, la curva de compactación también se modifica. Es lo que vemos en la figura que muestra 4 curvas de compactación. Si tomamos en cuenta la ecuación anterior y ocupamos el mismo molde y el mismo pisón de la prueba Proctor estándar, también el número de capas, pero cambiamos el número de golpes y vamos a variarlo entre 20 y 50. Con esto vamos a calcular la energía de compactación para cada curva, es decir, para 20 golpes, ¿qué energía tengo? Para 25 golpes, ¿qué energía tengo? Y así sucesivamente hasta 50 golpes por capas. Acá tenemos una tabla con los resultados de la energía de compactación para las distintas pruebas. En función de lo visto, tenemos dos conclusiones. 1. Si se incrementa el esfuerzo de compactación, el peso específico seco máximo de compactación también aumenta. 2. Si se incrementa el esfuerzo de compactación, el contenido de agua óptimo disminuye en alguna medida. Esto, chicos, tengan presente, tengan bien claro, porque es pregunta de examen. Prueba Proctor modificada. Con el desarrollo de máquinas más pesadas y su uso en la compactación en campo, la prueba Proctor estándar
fue modificada para presentar mejores las condiciones de campo. A esta se la llama prueba Proctor modificada, en la que se aplica mayor energía de compactación que el estándar, siendo este el que más está de acuerdo con las solicitaciones que las modernas estructuras imponen al suelo hoy en día. Para la prueba Proctor modificada se usa el mismo molde como el de la prueba Proctor estándar. Ahora el suelo se compacta en 5 capas por un pisón que pesa 44,5 newton. La altura de caída es de 457,20 milímetros. El número de golpes por capa es de 25, igual que en el caso de la prueba Proctor estándar. La energía de compactación por volumen unitario de suelo en la prueba modificada es la misma que ocupamos para la prueba Proctor estándar. E igual al número de golpes por capa, por número de capas, por el peso del martillo, por la altura de caída del martillo sobre el volumen del molde. Ojo que acá el número de golpes sigue siendo 25, el número de capas es 5, el peso del martillo es de 44,5 newton, la altura de caída del martillo es de 457,20 milímetros, el volumen del molde sigue siendo el mismo y me da un valor de 2696 kilonewton por metro sobre metros cúbicos. Entonces, debido al incremento del esfuerzo de compactación en la prueba Proctor modificada, resulta también un aumento del peso específico seco máximo del suelo. Y ese aumento del peso específico seco máximo viene asociado a una disminución del contenido de agua óptimo. Bien. Por último, vamos a nombrar otros factores que afecten a la compactación. No tan importante como los anteriores, pero lo vamos a nombrar. Ellos son, por ejemplo, el espesor de la capa de compactación, la intensidad de la presión aplicada por el equipo compactador, el número de pasadas, el área en el cual se aplica la presión y las condiciones ambientales, ya sea temperatura, lluvia, viento, etc. Bueno, vamos a ver compactación en campo. Métodos para compactación de suelos. Se emplean 4 métodos principales de compactación. Primero, compactación estática por presión. La compactación se logra utilizando una máquina pesada cuyo peso comprime las partículas de suelo sin necesidad de movimiento vibratorio. Estos serían los rodillos estáticos. Otro, compactación por impacto. La compactación es producida por una placa apisonadora con golpes y se separa del suelo a alta velocidad. Es lo que nosotros llamamos un apisonador. Compactación por vibración. La compactación se logra aplicando al suelo vibraciones de alta frecuencia, por ejemplo, en placas o rodillos vibratorios. Y por último, compactación por amasado. La compactación se logra aplicando al suelo altas presiones distribuidas en áreas más pequeñas que los rodillos lisos. Este sería el caso de rodillos pata de cabra. La mayor parte de las compactaciones de campo se hacen con compactadores de rodillos, de los cuales tenemos 4 tipos. Compactador de rodillo de rueda lisa o rodillo de tambor liso. Compactador de neumático de hule. Compactador con rodillos de pata de cabra
compactador de rodillos vibratorios. Compactador de rodillo de rueda lisa. Acá tenemos una imagen del compactador. Se usan para rodadas de prueba sobre subrasante, operaciones finales de relleno con suelos arenosos y arcillosos. Cubren el 100% bajo las ruedas con una presión de contacto que va de 310 kN por metro cuadrado a 380 kN por metro cuadrado. Cuando hablamos de subrasante, ¿se acuerdan en la unidad número 3? Cuando clasificábamos los suelos por AASTO, lo que era una subrasante, lo que estaba debajo del paquete estructural de un camino. Bien, y acá en este caso la compactación se logra utilizando una máquina pesada cuyo peso comprime las partículas del suelo. Compactador de neumático de hule. Son mejores en muchos aspectos que el anterior. Tienen varias hileras de neumáticos que van colocados cerca uno de otro. 4 a 6 neumáticos en una hilera. Cubren aproximadamente el 70 al 80% bajo las ruedas, con una presión de contacto que varía entre 600 a 700 kN por metro cuadrado. Se usan para compactar suelos arenosos y arcillosos. Compactadores con rodillo de pata de cabra. Son tambores con un gran número de protuberancias. El área de cada una de las protuberancias varía de 25 a 85 centímetros al cuadrado. La presión de contacto bajo las protuberancias varía entre 1380 a 6900 kN por metros al cuadrado. Tiene más eficacia en la compactación de suelos arcillosos. Y la compactación se logra aplicando al suelo altas presiones distribuidas en áreas más pequeñas. Compactador de rodillos vibratorios. Estos compactadores son aptos para compactar suelos granulares. Los vibradores se unen a los otros compactadores para proporcionar vibraciones al suelo. Esta vibración es producida por el giro de pesos excéntricos y la compactación se logra aplicando al suelo vibraciones de alta frecuencia. Podemos ver en la imagen los vibradores y los pesos excéntricos. Bien, existen otros compactadores, como por ejemplo las placas vibratorias manuales. Las placas vibratorias manuales se usan para la compactación de suelos granulares en áreas con limitaciones de espacios, donde se dificulta o se complica el ingreso de equipos más grandes, como vemos en la imagen. Ofrecen algunos beneficios como ser alta capacidad de compactación, buen resultado de compactación en la superficie, facilidades de traslado y autonomía de trabajo. Bien, como conclusión, y esto es pregunta o como ustedes llaman, tema de examen. Para suelos granulares, el método para este tipo de suelo es el por medio de vibración y los compactadores son las placas vibratorias y los compactadores de rodillos vibratorios. Para suelos cohesivos, para estos el mejor método es el de por amasado o impacto.
Los compactadores que se utilizan son los pisones y los compactadores de rodillos pata de cabra y neumático. Especificaciones para compactación en campo. La mayoría de las especificaciones para trabajos de movimiento de suelos está estipulado que la empresa o la contratista encargada de ejecutar la obra debe lograr un gamma D, un peso específico en campo, del 90 al 95% el gamma D máximo, sería el peso específico seco máximo, que se determinó en laboratorio, según sea la prueba Proctor estándar o modificada. Esto es un control que se efectúa relacionando el gamma D de campo y el gamma D de laboratorio y se conoce como compactación relativa. Matemáticamente se expresa como la relación entre el gamma D máximo en campo sobre el gamma D máximo en laboratorio por 100 y es en porcentaje. Control de compactación. Cuando el trabajo de compactación va avanzando en el campo, es adecuado saber si estamos obteniendo o no el peso específico definido en las especificaciones. Son 3 los métodos para determinar el peso específico de campo. ¿Cuáles son? El método del cono de arena, el método del globo de hule o también llamado método del volumenómetro. Y por último, el método nuclear. Vamos a analizar cada uno de ellos. Comenzamos por el método del cono de arena. El objetivo de este método es la determinación del peso específico seco y la humedad del suelo compactado en el campo. ¿En qué consiste el método? Lo primero que se hace es llenar un recipiente de plástico con arena seca muy uniforme con un peso específico conocido. En el campo, antes de comenzar, se debe limpiar y alisar la superficie del terreno a analizar. Luego se coloca sobre la superficie un plato o placa metálica con una perforación central que sirve como base. Se procede a excavar en la perforación central con una pala barreno. Algunos lo hacen con un cucharón. Ese material extraído, incluso el que queda en la placa, se guarda en una bolsa, como ustedes pueden ver en la imagen. Se pesa el material y se debe determinar la humedad de ese material. Como ustedes ya saben, la determinación de humedad según la unidad número 3. Otro elemento que ocupamos es un cono metálico. Este cono tiene una válvula o robinete. Colocamos el cono sobre la placa como se ve en la imagen. Se coloca la arena en el cono con el robinete o la válvula cerrada. Luego dejamos o abrimos el robinete y se deja caer la arena hasta que se llene el agujero y la parte inferior del cono. Cierro la válvula o robinete y saco lo retenido en la parte superior del cono. Lo peso y determino el peso de la arena retenida en el cono. La arena que quedó en el pozo no la tengo en cuenta para ningún tipo de análisis. Se junta, se retira de ahí
pero no requiere de ningún tipo de análisis. El peso de la arena en la parte inferior del cono es conocida. Por lo general está etiquetado en el cono. Con esto puedo calcular el peso del volumen del pozo. ¿De qué manera? El peso de volumen del pozo es igual al peso de la arena en el recipiente de plástico menos el peso de la arena retenida en el cono menos el peso de la arena en la parte inferior del cono. Tengo el peso específico de la arena. Con esto puedo calcular el volumen del pozo, que va a ser igual al peso del volumen del pozo sobre el peso específico de la arena. Una vez que tengo esto, puedo calcular el gamma H, el gamma húmedo, que es igual al peso de la muestra sobre el volumen del pozo. La humedad debo calcular en el laboratorio. Por último, el gamma D tiene una relación con el gamma húmedo. Acuérdense de la unidad 3. ¿Qué me quedaría? El gamma D o gamma seco es igual al gamma húmedo sobre 1 más la humedad. Y este valor se compara con el gamma D, gamma seco máximo del ensayo Proctor, estándar o modificado. Método del globo de hule, también llamado volumenómetro. El procedimiento para este método es semejante al anterior. Se realiza el agujero, se retira el suelo y se calcula el peso de la muestra y su humedad. Pero el volumen del agujero se determina introduciendo a este un globo de hule lleno de agua de un recipiente calibrado donde se puede leer directamente el volumen. En la imagen de la izquierda podemos ver el recipiente calibrado. Luego calculamos gamma húmedo y el gamma D de campo similar al método del cono en la arena y comparamos con el gamma D, gamma seco máximo obtenido en el ensayo de laboratorio. Método nuclear. El objetivo de este método es la determinación del peso específico seco y la humedad del suelo compactado en campo, al igual que los dos anteriores métodos, pero sin extracción de testigos. Este ensayo nos permite determinar rápidamente el peso específico seco y la humedad del suelo. Ojo, chicos, esto es pregunta de examen. A diferencia de los anteriores, el gamma D y el contenido de humedad se determinan rápidamente. Vemos en la imagen el equipo del densímetro nuclear. Acá tenemos una vista de frente y más cerca del densímetro, donde podemos ver la pantalla digital y el teclado. Es un equipo portátil que emite radiaciones que se utilizan para la determinación del peso específico seco y el contenido de humedad en suelos bases y asfalto. Antes de proceder a la ejecución del ensayo, se demarca el área de trabajo con conos, letreros y símbolos de riesgo de seguridad. Solo un operador autorizado maneja el equipo. Primero se perfora y marca el suelo y el perímetro de la placa para que posteriormente el operador coloque el densímetro y proceda a medir como se ve en la figura. ¿Qué tipos de mediciones efectúa el densímetro nuclear? 1. Por retrotransmisión. Es un método rápido y no destructivo.
La fuente de emisiones y detectores de onda están dentro del densímetro, colocados sobre la superficie del material a ensayar. Estos se usan para evaluar capas delgadas de suelo o asfalto, imagen de la izquierda. También por transmisión directa. Es la más riesgosa porque la fuente sale del aparato. Esta se posiciona a una determinada profundidad dentro de la capa del material a ensayar mediante su inserción a través de un orificio de acceso hecho con una varilla de perforación. Esta se utiliza para la elaboración de capas de espesores de suelo de medio a grueso. Es la imagen de la derecha. Bien, vamos a ver unas conclusiones. En función de lo que vimos con respecto al control de compactación y los métodos, vamos a ver ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Comenzamos con el método del cono de arena. ¿Qué ventajas? La ventaja que tiene es el tiempo de ejecución del ensayo, es de 10 a 15 minutos aproximadamente. ¿Qué desventajas? Requiere de un tiempo adicional al ensayo antes y después del laboratorio. ¿Para qué? Para preparar la arena calibrada y determinar la humedad de la muestra. No se puede realizar bajo la lluvia. Los resultados se tienen a las 24 horas posterior al ensayo. En la zona de ensayo se debe de tener toda maquinaria de compactación hasta aproximadamente 100 metros. Ahora vemos el método del globo de hule o también llamado volumenómetro. ¿Qué ventajas tiene? Igual que el anterior, el tiempo de ejecución es de aproximadamente de 10 a 15 minutos. Las desventajas: se puede pinchar el globo de hule y habría que repetir el ensayo. También necesita un tiempo adicional para la determinación de la humedad. Con respecto a las condiciones ambientales y los resultados, tienen el mismo análisis que el cono de arena. Por último, vemos el método nuclear. ¿Qué ventajas tiene? El resultado es inmediato, aproximadamente de 5 a 10 minutos. Tiene buena precisión y confiabilidad siempre y cuando esté bien calibrado y que la manipulación del aparato sea la correcta. Se puede trabajar en simultáneo con máquinas de compactación y se justifica para empresas viales que tienen un importante volumen de obra. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, altos riesgos de seguridad e higiene por su fuente radiactiva. Altos costos en equipos e impuestos, personal calificado. Este personal debe estar acreditado por la Autoridad Regulatoria Nuclear de la Nación. Hay que pagar cursos, esos cursos son cursos básicos y específicos de capacitación. Por lo general estos se hacen en Buenos Aires y duran 2 o 3 semanas. El costo de habilitación vehicular especial para transporte de cargas peligrosas, más el chofer, más el seguro justamente para cargas peligrosas. Y pago de licencias anuales por los operarios, por lo general son 2, y también de operaciones del equipo. Muchas gracias.